Cuando hablamos de la guerra de Ucrania hoy, a más de un año del inicio del conflicto, la discusión suele centrarse en cuestiones geopolíticas, en la utilización de tecnología militar, en qué significa la presencia de mercenarios, en los impactos económicos en el resto del mundo. En esa mirada puede quedar de lado el efecto básico y a la vez más terrible de una guerra: la pérdida de vidas humanas. Estas pérdidas no solo se dan por bombardeos o en combates en las calles, como suele darse, por ejemplo, en los centros poblados, que están directamente en disputa, por ejemplo, Bakhmut más recientemente. También se dan por la destrucción del sistema de salud. Un relevamiento de la organización Médicos Sin Fronteras da cuenta de cómo la infraestructura sanitaria se ha visto dañada por la artillería de ambos bandos y cómo las personas que no pudieron huir de las zonas ocupadas, muchas de ellas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, no tienen acceso a atención médica. Al llegar a zonas en conflicto o recuperadas por Ucrania de manos rusas, Médicos Sin Fronteras se ha encontrado con poblados en donde no queda ninguna infraestructura en condiciones para alojar un centro hospitalario. Vamos a profundizar más en esta situación. Para eso estamos en contacto ahora con Paulo Milanesio, quien es coordinador general de Médicos Sin Frontera en Ucrania. Paulo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buenas tardes para ti. Hola, muy buenas tardes. Es un placer hablar contigo. Paulo, una primera consulta más bien personal. Tú sos ingeniero, sos argentino, ingeniero. Hay quien puede preguntarse, bueno, ¿qué hace un ingeniero ahí en la primera línea de Médicos Sin Fronteras? Sí, efectivamente, es una pregunta que me la hacen mucho porque soy como un ingeniero infiltrado aquí, pero bueno, hoy me toca ser coordinador general de la respuesta de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Entonces yo estoy en la parte de coordinación de operaciones, ya un poco alejado de lo que es la ingeniería. Trabajo a la par de los equipos médicos, que son quienes llevan adelante las actividades. Pero bueno, a mí me toca coordinar la respuesta en general, que no tiene solo la parte de salud, también tiene muchas otras líneas, digamos, con las que vamos trabajando. Y bueno, hoy por hoy me toca cubrir esta posición. De hecho, Médicos Sin Fronteras, tú decías, hace mucho más que los médicos en sí, ¿no? Capaz que podemos contar brevemente cómo fue tu comienzo en la organización, a qué destino fuiste y qué rol tenías allí especialmente. Bueno, yo en realidad trabajo en el sector ya hace más de 10 años. Empecé como ingeniero en otras organizaciones cubriendo proyectos de acceso a agua potable y Ujú. saneamiento en zonas rurales. Y así fui entrando cada vez más en el sector humanitario y especializándome cada vez más en temas de emergencias humanitarias, que es lo que hace Médicos Sin Fronteras. Ahora ya hace 3 años que trabajo para Médicos Sin Fronteras, donde nos especializamos en temas de respuesta a emergencias y necesidades de la gente en temas de salud y otras necesidades básicas que pueden estar causadas por conflictos armados, por epidemias o por desastres naturales. Entonces, bueno, es un recorrido que fui haciendo y bueno, ya ahora me tocó estar en muchos lugares: Mozambique, Etiopía, Yemen, Camerún, Mauritania, Senegal, y me debo estar olvidando algunos. Pero bueno, nada, hoy soy coordinador de emergencias para Médicos Sin Fronteras, trabajando especialmente en conflictos armados. Y bueno, por eso también me toca estar en Ucrania, que hoy por hoy es una de las principales, ¿no?, guerras del mundo. Tu rol como coordinador en Ucrania, exactamente cuál es, cómo es un día a día tuyo. Bueno, nosotros trabajamos con 800 personas, o sea, nuestros equipos aquí están eh, en- expandidos en todo el territorio ucraniano. Entonces trabajo con diferentes equipos que están compuestos por departamentos de logística, de finanzas, de recursos humanos, médicos. La mayoría de nuestros equipos están en lo que es el área médica. Pero bueno, toca ir coordinando y haciendo que toda esta maquinaria vaya funcionando para siempre estar preparados de manera reactiva. Hoy por hoy Ucrania es un contexto muy volátil, tiene una dimensión muy, muy grande a nivel de territorio, pero también a nivel de las consecuencias de la guerra. Entonces, cada día toca ir estando, vamos a decir, preparados y tener la capacidad de anticipar
para poder responder a aquellas personas que más lo necesitan. El día es largo, básicamente. Sí. En tu caso, ¿cuántos meses llevas allí en Ucrania? ¿Cuándo te tuviste que ir para Ucrania específicamente? Esta ya es mi segunda vez en el país, por una cuestión también de carga de trabajo y de volumen de trabajo y estrés y cansancio y responsabilidad que toca asumir. Vamos rotando nuestros equipos de personal extranjero. Entonces ya ahora voy a completar 8 meses en Ucrania, pero esta es mi segunda vez. Me tocó estar en lo que fue el verano de aquí, que es el invierno nuestro allá al sur. Y bueno, y ahora ya estoy completando la segunda etapa. Me tocó estar este invierno de aquí, que es duro también. Fue una situación particular. Aquí en Ucrania las temperaturas llegan a menos 15 grados. Entonces ha tocado también responder a todas las necesidades y a todos los problemas que genera a la población un invierno tan crudo como el de acá. Me ha tocado verlo un poco las dos caras en ese sentido. Ahí, ya que mencionas lo del invierno y las circunstancias del invierno, eh, para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando, así en concreto en el día a día. Bueno, este invierno fue muy duro porque una de las estrategias de las fuerzas rusas durante el invierno y antes del invierno fue atacar infraestructuras de, de- de producción de energía. Entonces el objetivo eran estas infraestructuras clave para lo que es el- la calefacción y el producir energía para Ucrania. Entonces nos tocó trabajar mucho en todo lo que significaba garantizar que la gente pueda tener acceso a calefacción y a electricidad durante todo el invierno. Estamos hablando de menos 15 grados, o sea, estamos hablando de temperaturas extremadamente bajas que por supuesto no puede, la gente no puede vivir si no tiene acceso a calefacción. Entonces nos tocó garantizar que los centros de salud y hospitales también tengan acceso a energía durante las 24 horas a través de generadores y a través de gasolina para que estos generadores funcionen y poder garantizar la continuidad de los servicios médicos, ¿verdad? Y después también en Ucrania hay hoy por hoy ya hubo muchos desplazados, ahora ha reducido un poco, ha cambiado, arrancó con 6 millones, 7 millones de desplazados, ahora hay 5 millones de desplazados internamente, aparte de las 8 millones de personas que han salido del país y todavía no han regresado. Pero estas personas viven en centros comunitarios, viven en albergues, donde también hay que garantizar acceso a estas necesidades básicas, como puede ser la calefacción, el agua o un abrigo. Entonces también hemos distribuido ropa de abrigo para esta gente que sale de sus casas y lo pierde todo y de repente se encuentran extremadamente vulnerables, ¿verdad? Una primera aclaración, Médicos Sin Fronteras atiende en el territorio ucraniano y en las ciudades que habían sido conquistadas por Rusia y que fueron recuperadas, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, Médicos Sin Fronteras está presente en Ucrania desde el inicio de la guerra, que fue en 2014. Esto es importante de resaltar. La guerra comenzó en 2014, cuando Rusia eh, ocupó territorios en el sur y en el este del país. Y desde ese momento Médicos Sin Fronteras ya está trabajando. Esto es importante resaltar porque de hecho desde estos 9 años ya se contabilizaron 14.000 personas muertas. O sea, ha habido desplazados, ha habido acceso a la salud que ya no estaba garantizado. Evidentemente, hace un año atrás, el 24 de febrero del 2022, esto tomó una dimensión masiva, ¿no? Ujú. Y ahí nosotros comenzamos a trabajar, nos acercamos a lo que es la línea de frente. Hoy por hoy trabajamos en lugares muy cercanos a la línea de frente, que es el sur y el este del país. Estamos en conversaciones y estamos intentando pedir acceso a lo que es la zona ocupada por Rusia, la zona donde tienen control las fuerzas rusas, pero no hemos logrado acceder todavía. Por lo que nosotros vamos viendo, según podemos acceder a esas zonas donde Ucrania va retomando el control, entendemos que las necesidades en temas de acceso a salud o acceso a necesidades básicas, como puede ser agua o comida, no están garantizadas como deberían ser del otro lado de la línea de frente. Es por eso que estamos en ese esfuerzo de intentar entrar a trabajar vamos a decir, del otro lado de la línea, pero bueno, de momento no es ¿Y posible. por qué no atienden en territorio bajo control ruso? ¿Qué respuesta les ha dado Rusia? Bueno, son negociaciones complicadas que involucran un montón de actores. Hoy por hoy hemos
iniciado estas conversaciones, son negociaciones de mucho tiempo, de muchas idas y vueltas, de muchas condiciones. Entonces, bueno, en toda esa negociación, hoy por hoy, el permiso no fue otorgado. O sea, no hay una justificación, simplemente es que, bueno, vamos a decir que está demorado o está en proceso. Eh, pero bueno, es nuestro deber, Médicos Sin Fronteras, como organización internacional, humanitaria, médico-humanitaria, es nuestro deber llegar a las personas más vulnerables. Así trabajamos en todos los contextos del mundo y seguimos haciendo esos esfuerzos para poder entrar en aquellos lugares donde consideramos que las necesidades son extremas. Mencionaste más de 800 personas que están trabajando hoy en día en Ucrania, ¿no? De la organización. Sí, sí. ¿Han habido heridos, han habido bajas entre ustedes? No. Nosotros, por suerte, aquí en este contexto no hemos tenido que sufrir ningún incidente. Esa es una de mis mayores responsabilidades, junto con el equipo con el que trabajo, perdón. Es garantizar la seguridad de nuestros equipos. Entonces, esto es una de las cosas. Por eso este tipo de conversaciones como las que mencionábamos antes y por eso todo ese esfuerzo también desde la coordinación general es garantizar toda esta seguridad que hoy por hoy es complicado y de hecho por momentos se ve comprometida. Por suerte por suerte o por el esfuerzo que se va haciendo no ha pasado nada, pero nos toca ver hospitales y centros de salud que han sido completamente destruidos. Como mencionabas anteriormente, a medida que nosotros podemos ir accediendo a aquellas áreas donde Ucrania ha retomado el control, hemos visto o vemos lugares que han sido completamente destruidos. O sea, nos toca llegar a ciudades o pueblos que solo son ruinas, no queda nada, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los centros de salud o los hospitales también han sido atacados y eso es un problema. En algún caso a nuestros equipos le ha tocado llegar a algún hospital o algún centro de salud y encontrarse con alguna mina antipersona. Esto lo estamos denunciando, con Médicos Sin Fronteras denunciamos este tipo de acciones porque la salud y el acceso a salud y la seguridad de los centros de salud y la seguridad de quien va en busca de un servicio médico tiene que estar garantizada. Esto es algo que nosotros estamos denunciando y le estamos exigiendo a todas las partes involucradas en esta guerra y en cualquier guerra del mundo, ¿verdad? Ahí algo dejabas entrever, pero ¿qué tipo de atención ofrecen ustedes concretamente? ¿Emergencias? ¿Qué tipo de tratamientos? Y lo otro, ¿instalan centros de salud propios o, bueno, asisten a los que todavía están en funcionamiento y ahí es que se desarrolla su trabajo? Bueno, nosotros tenemos, como vamos a decir, dos áreas de respuesta. Primeramente, la respuesta de emergencia y de urgencia en estas zonas vamos a decir, de mayor actividad bélica, bien cercanas a la línea de frente. Tenemos un sistema de emergencia que va trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud para evacuar a aquellos pacientes que pueden ir a continuar su tratamiento a lugares más tranquilos del país. Entonces tenemos un tren medicalizado, es un tren que se ha adaptado como si fuese una ambulancia muy grande, y después tenemos también una flota de ambulancias que lo que hacen es que una vez que el paciente, donde gran número, más del 50% de la gente son gente que tiene heridas por consecuencia de explosivos, bombardeos. Entonces esta gente, una vez que está estabilizada, puede salir de esa zona y la idea es así ir ayudando a que el estrés y la sobrecarga que tiene el sistema de salud en esa área del frente de guerra pueda reducirse. Pero no es solo eso. Y además es lo que decíamos, vamos avanzando y en aquellos lugares donde no hay nada, hemos instalado contenedores, por ejemplo, que hacen las veces de centro de salud. En otros lugares, dependiendo del servicio que vamos a ofrecer, se puede usar como una carpa y este tipo de elementos más livianos y de mayor, o sea, que es más rápido de instalar. Eso ya depende del servicio que se está ofreciendo. Porque también trabajamos mucho en todo lo que es la ayuda y lo que son el servicio de salud mental. O sea, esto es un país que está sufriendo muchísimo. La población está sufriendo muchísimo todo lo que son esas consecuencias. Lo que tiene que ver con salud mental tiene un rol clave en este momento, ¿no? Sí, eso tiene un rol clave y ahí entramos también en lo que te decía anteriormente, en trabajar en otros sectores. O sea, no estamos trabajando solo en la línea de frente, trabajamos en todo el resto del país
porque aquí hay gente que ha abandonado sus casas y ha tenido que salir corriendo con lo que tenían hace ya más de un año. Entonces nos toca trabajar en centros de salud, en centros comunitarios o en hospitales donde llega la gente por una consulta médica, pero bueno, nuestros equipos detectan una necesidad de apoyo de salud mental. Entonces tenemos equipos de psicólogos que dan servicios para acompañar a la gente en este proceso. Uno de los mayores problemas que sufre la gente de Ucrania y una de las cosas que ven nuestros equipos es el tema del duelo. Al final, gente que ha perdido todo, su casa, su vida, no tiene una perspectiva de futuro cercano, siempre viviendo con esa esperanza de que esto va a durar poco, pero eso no se lo puede garantizar nadie. Entonces, bueno, vemos gente que tiene muchísimos problemas de ansiedad, problemas de insomnio. Esto ya repercute en otros temas de salud que tengan que ver con alimentación, nutrición y, bueno, y es una cadena de problemas que para eso está Médicos Sin Fronteras respondiendo, pero bueno, también es complicado. Hacemos una pausa y a la vuelta continuamos conversando con Paulo Milanesio, que es coordinador general de Médicos Sin Fronteras allí en Ucrania. Vamos a profundizar en esto que nos adelantaba él de la situación, el panorama que se encuentran muchas veces a medida que van pudiendo acceder a esas zonas que en muchos casos fueron ocupadas y tomadas en control de Rusia y que Ucrania después ha ido recuperando, que son por ahora las zonas donde pueden trabajar. Enseguida volvemos con más preguntas al respecto. Hoy aquí en Perspectiva estamos instalados allí en Ucrania, en territorio ucraniano, concretamente en los centros sanitarios, muchas veces. ¿Cómo es brindar atención médica en esas condiciones de guerra a más de un año de que se inició el conflicto armado? De eso estamos hablando esta mañana con Paulo Milanesio, que es coordinador general de Médicos Sin Fronteras allí en Ucrania. Paulo, tú lo mencionabas recién, ¿no? Particularmente en zonas cercanas a la línea de fuego es donde hay quizás... perciben ustedes, pueden percibir el mayor daño y las mayores necesidades de atención. Primero, por un lado, por las propias emergencias, ¿no? Las personas que resultan heridas en un tipo de conflicto de este tipo. Pero ahí también hay decenas de miles de personas que directamente quedan sin atención médica, ¿no? Quizás pacientes que tenían alguna patología, que debían recibir algún tratamiento. Y bueno, y estas condiciones hacen que no se los puedan brindar. Claro, nosotros cuando la línea de frente fue avanzando, hay mucha gente que quedó atrapada en esa línea de fuego. O sea, la gente, y por lo general son la gente adulta, gente de abuelos, abuelas que no pudieron escapar, o gente que tiene algún problema, alguna discapacidad, algún problema de movilidad. Entonces, esta gente ha quedado atrapada ahí. Y a medida que nosotros podemos entrar en estos lugares en donde la gente quedó atrapada, somos testigos a través de los equipos y a través de la gente que llega a nuestras consultas médicas, que esta gente ha tenido que pasar por condiciones muy complicadas, porque el acceso a la salud no estaba garantizado, porque no tenían acceso a medicinas. Estamos hablando por ahí de gente que tenía que interrumpir sus tratamientos médicos, gente que tiene enfermedades crónicas como puede ser hipertensión, ¿no? Esta gente no tiene acceso a esas medicinas y su enfermedad se complica mucho más. Eso es lo que vemos y eso es lo que está pasando. En los casos donde de los testimonios que ustedes han recabado, allí vemos algunas fotos, ¿no? De personas que se encontraron en territorio ocupado directamente por Rusia y que, bueno, que luego fue recuperado por Ucrania. De los testimonios, ¿qué surge? Ellos, en esos casos, pedían medicación, por ejemplo, y no podían acceder. ¿Es por un tema de abastecimiento? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que constataron? Claro, lo que la gente explicaba, los testimonios que nosotros fuimos escuchando y fuimos recogiendo es que las farmacias habían sido saqueadas, que los centros hospitalarios o de salud ya no tenían medicinas, el personal médico o había escapado
o aquel personal médico que quedaba atrapado, vamos a decir, o bajo control de las fuerzas rusas, estaban bajo presión, entonces no podían garantizar salud a aquellas personas que más lo necesitaban, sino a aquellas que eran apuntadas, ¿no? Entonces es gente que ha vivido bajo presión durante muchos meses, es gente que no tenía acceso a sus medicinas y bueno, que han sufrido esas consecuencias. Los testimonios son desgarradores, nos tocan escuchar historias de gente que ha pasado por situaciones abrumadoras y por supuesto hay gente bueno, que ha sufrido esto no solo de manera médica y física, también de manera psicológica. Entonces, bueno, nos toca encontrar situaciones que son muy, muy complejas. Ustedes de alguna manera ponen énfasis en eso, ¿no? No solo, las víctimas no son solo víctimas de bombardeos y demás, también hay víctimas y la mayoría son porque justamente están viendo trastocadas toda su vida, entre ellos el acceso a la salud como un aspecto básico, ¿no? Claro, nosotros hemos hecho miles de consultas médicas, entonces nos damos cuenta que la gente ha tenido que interrumpir sus tratamientos médicos y eso trae muchísimas complicaciones. Entonces, evidentemente eso te puede costar hasta la vida, ¿no? Dejar de tener acceso a las medicinas que tú necesitas y esto es una de las cosas que con Médicos Sin Fronteras denunciamos y es una de las cosas que estamos compartiendo para garantizar la gente, los actores, las personas que son responsables de esta guerra tienen que garantizar el acceso a la salud. Una persona es un derecho básico, el acceso a la salud tiene que estar garantizado más allá del conflicto y de quien se esté peleando en un conflicto bélico como es este. Veía algunos testimonios, ¿no? Por ejemplo, son fuertes los relatos de un médico de Jersón que cuenta cómo iban recibiendo heridos todos los días mientras iban quedando directamente sin suministros para ayudarlos, ¿no? Sin contar con cirujanos, por ejemplo. ¿Cómo se las ingeniaron en ese momento? Es terrible, la gente te cuenta que están reutilizando los elementos médicos para cirugías o para el uso de los tratamientos. Bueno, si lees las declaraciones de este médico o cualquier otra que nosotros fuimos escuchando, es una situación inhumana. O sea, hacer que una persona que tiene que estar en un post de cirugía o durante una cirugía utilizando elementos médicos que han sido lavados para poder usarlos por diferentes pacientes es una cosa que es inhumano, no es digno de una persona. Y esto es terrible. Mismo pacientes, o sea, los médicos que cuentan de los pacientes que llevan con vendas cubriendo sus heridas y estas vendas las iban lavando como si fuese una camiseta. Y esto es terrible y así hay miles de testimonios de gente que tiene que pasar por esto. De hecho, la situación sigue igual en otros lugares, entonces podemos entender que la situación sigue siendo igual o peor, ¿no? De los testimonios que recogen, digamos, a partir de que logran avanzar en esos territorios donde ya pueden ingresar, ¿qué les describen respecto a los tratos de parte de los soldados rusos? Bueno, hay diferentes tipos de testimonios, pero sin duda que hay una tendencia hacia testimonios donde hablan de hostilidades. El trato no era el que debería tener una persona que no tiene nada que ver con un conflicto. Al final las personas civiles tienen que estar tratadas como tal. Son personas neutrales que no tienen nada que ver o que no forman parte del conflicto o de la parte, vamos a decir, bélica. Nos tocó escuchar historias de gente que ha sufrido maltratos, que han sufrido hostilidades, que les exigen salir de sus propias casas, que no les permiten quedarse en sus lugares. Esto también está en el reporte, lo denunciamos y bueno, el trato no era para nada humano, por así decirlo, ¿no? Veía algún mensaje de los oyentes. Rafael, por ejemplo, plantea: ¿debemos concluir que los ucranianos son todos buenos y los rusos todos malos? ¿Cómo se paran ustedes frente a esta situación y este tipo de comentarios? No, nosotros lo que estamos denunciando y explicando aquí es lo que vemos. Nosotros lo que vemos es que hay centros de salud que han sido atacados, que hay acceso a la salud que no ha sido garantizado. Nosotros no estamos aquí para decir quién es bueno y quién es malo. Nosotros lo que
sí podemos decir es que las necesidades básicas, las garantías universales de acceso a la salud no han sido garantizadas, y por eso cuando denunciamos y cuando exigimos que el acceso a la salud sea garantizado hablamos de las partes involucradas en esta guerra. No hablamos de un lado o del otro. Aquí esto tiene que estar garantizado por todas las partes. Con esto nosotros no estamos queriendo hablar de malos y buenos, queremos hablar de humanidad, queremos hablar de acceso a la salud y queremos que esto sea garantizado por todas las partes que están involucradas. De alguna manera, ¿qué lo lleva a hacer este informe ahora y a hacer más fuerte la denuncia ahora? ¿La situación, entienden, ha empeorado en los últimos tiempos? La situación se va poniendo cada vez más complicada, esto se va desgastando. El sistema de salud de Ucrania era robusto o es robusto, o sea, no es un conflicto donde el sistema de salud no existía. Entonces, la situación va empeorando porque esto va tomando mayor dimensión, va tomando mayor volumen, se va estirando en el tiempo, y después nosotros es nuestra responsabilidad, y por eso también salimos en este momento, recopilar suficiente información para que esto sea contundente. Nosotros ya hace un año que estamos trabajando, hace tiempo que vamos recolectando información, llega un momento en que dices, ok, el volumen es suficiente como para salir a denunciarlo, y también se trata un poco de eso. Hay un momento en que hay que decir basta, y cuando tienes información suficiente para decir de que hay una cierta tendencia, es el momento donde salimos a denunciarlo. Vuelvo a una pregunta más personal. A ver, tú decías hace 8 meses que ya estás ahí, ahora estás en Kiev concretamente. ¿Cómo describirías que es la vida en Kiev hoy en día? ¿Cuánto de algo de normalidad se recuperó? ¿O cuánto se vive en esa situación de tensión permanente? ¿Cómo es el día a día de la gente allí? Hay un cierto esfuerzo por intentar retomar la normalidad. Sin duda, tú caminas por la calle de Kiev y parece normal, ¿no? O sea, la gente va a trabajar, Ujú. el sistema de transporte funciona, es domingo y sale el sol y la gente va al parque. Pero la tensión es constante. Hoy por hoy no se puede considerar ninguna parte de Ucrania como un lugar seguro. O sea, a los ojos de la gente vamos a decir que hay una cierta normalidad, pero acá todavía siguen sonando las alarmas del sistema antiaéreo. O sea, cuando hay un, un potencial ataque, suenan unas alarmas que te alertan, y es una forma de avisar para que la gente tome refugio. Esto sigue existiendo, eh, y la gente está afectada. Ucrania es un país muy grande donde hay 43 millones de personas. Bueno, no todas las personas están acá porque muchas han tenido que escapar, pero todas las personas están afectadas de una o de otra manera, y esto lo vemos en el día a día. Entonces, se puede ver que la gente intenta retomar su vida normal, pero sabemos de que el nivel de estrés, el efecto y el daño psicológico que tiene la gente es muy grande. Entonces es una mezcla entre intentar volver a la normalidad, pero con ya un efecto mental, más allá de los que ya han sufrido el efecto físico de la guerra, bueno, que es muy grande y que durará por mucho tiempo. Paulo Milanesio, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Muchas gracias, Paulo, por atendernos en esta tarde tuya, allí en Kiev, en esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento y quedamos atentos entonces a la situación que allí nos describen. Un abrazo. Un abrazo bien fuerte, es un placer hablar con ustedes. Saludo a toda la gente, saludo a la gente, bueno, hay mucha gente de Médicos Sin Fronteras colaborando ahí en Uruguay, más de 14.000 socios que colaboran con nosotros, así que también extender el saludo a todas esas personas que permiten que nuestras operaciones sigan adelante también desde ahí. Es un placer hablar con ustedes, siempre disponible. Que pases bien.